Continuando con la anterior parte. Rolidas estaba teniendo una pesadilla sobre su infancia, que en la televisión vio un comercial sobre un juguete que le daba la sensación de figura materna, Mommy Longlegs, pero su sueño se distorsionaba, de forma tétrica, y al final escuchó una voz que le dijo que despertara. Rolidas despertó, era el fantasma de la misma Nana Shimura, y le dice que aún tiene una misión que cumplir, que no debe perder el tiempo ahí, y Rolidas dice que donde estaba, Nana le dice que donde mismo, en la misma fábrica, y Rolidas recordó lo último, sobre cómo abrió una caja que había una pequeña muñeca, y todo se volvió oscuridad total, vio la caja donde estaba la muñeca pero ya no estaba, y eso espantó a Rolidas. Nana le decía que siguiera adelante, que recuerde que rendirse lo podría condenar. Rolidas dice no estar seguro, que mejor quiere irse, que ya tiene la grabación de un monstruo, y la base sobre lo que planeaban ahí. Nana dice que le recomienda seguir y encontrar más evidencia, que tal vez pueda desvelar más secretos, ya que ella no confiaba plenamente en esa compañía cuando aún vivía. Rolidas suspiró y dice que lo intentará una última vez, por lo que el fantasma de Nana desapareció, y Rolidas regresó por donde vino, pero en el mismo cuarto donde parecía pertenecerle a una niña, había una puerta que antes vio que estaba bloqueada con un mueble, por lo que lo abrió, y lo condujo a un pasillo, y escuchó una voz que le indicó que era por ahí, y Rolidas se asustó, dijo hola pero no recibió respuesta. Al finalizar el pasillo, se encontró con una bifurcación, dos caminos, y una puerta roja enfrente, pero estaba bloqueada, y arriba decía un nombre, Elliot Ludwig, pero Rolidas desconocía ese nombre, por lo que de un golpe destruyó la puerta para investigar, y se encontró con una oficina. Encontró una videocasetera y la reprodujo, donde en el vídeo relataba el origen de Playtime Company por el mismo Elliot Ludwig, divorciado pero con una hija, donde su visión era crear juguetes y traer felicidad a los más chicos, trabajando arduamente en innovar sus juguetes, aunque sufrió una trágica pérdida, eso no lo detuvo, pero la pregunta era cómo creó un imperio él solo, a pesar de sufrir una trágica pérdida. En eso la cinta se había corrompido y se cortó ahí mismo el vídeo dejando intrigado a Rolidas. Después inspeccionó y documentó la oficina, encontrando fotos de una niña y del mismo Elliot, documentos, donde dice que tal vez le puedan servir. Después encontró un conducto de ventilación algo grande, y decidió avanzar por ahí, y cuando llegó a otra sala, una caja se cayó y Rolidas gritó del susto XD, se trataba de la misma muñeca de antes, y ella le habló, diciéndole que lamentaba asustarlo, que solo estaba tratando de reactivar la energía para él. Rolidas nervioso dice que sí puede hablar, la muñeca dice que sí, pero que no tema, que solo quiere ayudarlo a salir de ahí, ya que estuvo atrapada ahí por años, y le agradece por liberarla. Rolidas confundido dice que no es nada, la muñeca se presenta como Poppy, y Rolidas se presenta de igual forma, y dice que sí de verdad sabe cómo salir de ahí. Poppy dice que sí, hay una estación de tren cerca, que requiere de un código y ella lo tiene, que saldrán ambos de ahí. Rolidas dice que es genial, que ya ha estado mucho tiempo y debe regresar al aeropuerto y desconoce la hora, ya que perdió su celular, y no tiene forma de contactarse con sus amigos. Poppy dice que tranquilo, que ya pronto estarán fuera de ahí, solamente que ayude un poco a encender la energía. Rolidas miró las conexiones, y dos pequeñas torres con electricidad, y usó los látigos negros para conducir de la conexión A, pasando por las dos torres cargadas de electricidad, y llegar hacia la conexión B, donde lo consiguió. Poppy dice que bien, aunque le extraña que haya podido expulsar esas cosas negras de sus manos. Rolidas dice que es una larga historia. Poppy dice que bueno, que ahora sí podrán irse. En cuanto suba a donde está ella, Rolidas dio un gran salto con el One for All, sorprendiendo a Poppy, y dice que cómo pudo hacer eso. Rolidas dice que si no conoce los quirks. Poppy dice que a qué se refiere. Rolidas dice que le explicará luego. Después Rolidas volvió por el ducto hasta llegar nuevamente a la oficina de Elliot, donde Poppy estaba en otro ducto de su pequeño tamaño, diciendo que puede mirarlo, seguido de una risita, y después dice que ella puede seguirlo por los conductos, por lo que indica que siguiera avanzando, y Rolidas giró a la derecha de la oficina para encontrarse con una puertilla que se abriría con las dos manos roja y azul, pero Rolidas de una patada la destruyó. Encontrándose con el camino destruido y una oscuridad profunda, pero con el Kirk de levitación cruzó hacia el otro lado, cruzando un pasillo, abriendo una puerta, donde había una sala grande con un hueco en medio muy profundo, y estaba Poppy ahí mismo, y ella le dijo que necesita que confíe en ella, pero de la nada una mano se la llevó por el hueco, y Rolidas gritó el nombre de Poppy y saltó por el hueco oscuro.
donde terminó por tropezarse hacia un tobogán donde cuando llegó al final cayó rodando, y dice que a quien se le ocurrió hacer eso, había una puerta que necesita energía para abrirse, pero este la destruyó ya que no quería perder tiempo, y había un gran pasillo, donde al final había una gran puerta que se abría con la mano roja. Pero cuando estaba por usar el puño, otra mano que salió de la oscuridad del techo detuvo su muñeca, y comenzó a apretar fuerte hasta causarle algo de dolor a Rolidas, y luego una voz escuchó que tenía un nuevo compañero de juegos, la voz la reconoció, y encima de él bajó Mommy Longlegs que tenía de rehén a Poppy. Mommy dijo que ha pasado tanto tiempo, que ha crecido mucho desde la última vez que lo vio. Rolidas simplemente dijo, mamá, y Mommy dijo que le parece tan tierno, aún sigue siendo su pequeño. Rolidas tembloroso dijo que suelte a Poppy, y Mommy dijo del por qué debería. Rolidas dice que solo quiere salir de ahí. Mommy dice del por qué quiere salir, si era su hogar, donde ella cuidó desde que era un simple niño pequeño. Rolidas dice que no lo haga difícil. Mommy se acercó bastante a Rolidas para examinarlo, y Mommy dice que si todavía sigue con la ilusión de ser un héroe. Rolidas dice que ya lo es un héroe y no dudará en atacarla si no suelta a Poppy. Mommy dice que así es como le agradece a su madre, que ella cuidó de todos esos niños, como sus pequeños, pero que él era su preferido, él era especial. Rolidas dice que si son tácticas de manipulación, que no caerá. Mommy sonríe y dice que es un chico listo, pero escuchó que Poppy le quiere regalar el código del tren para irse, que como le encontraba divertido eso. Rolidas dice que su misión era buscar indicios de sus compañeros, pero que al carajo, él se va de ahí. Mommy dice que compañeros, si se refería a esos sujetos que ingresaron hace tiempo. Rolidas la miró, y dice que qué hay con ellos, que dónde están. Mommy dice que fueron muy divertidos verlos correr por sus vidas, oírlos gritar y pedir ayuda cuando nadie iba a venir. Rolidas furioso le grita que dónde están. Mommy molesta dice que no le hable así o tendrá que darle una lección de buenos modales. Rolidas serio dice que dónde están ellos. Mommy dice que si quiere saber, entonces jueguen un poco como en los viejos tiempos, la estación de juegos aún funciona, y que si gana los 3 juegos, el código será suyo, y le dirá qué pasó con sus amigos cazadores, por lo que le dice que fuera a Memoria Musical y que ella se encargará de preparar el juego. Después Mommy con voz seria se va acercando a Rolidas, y le dice que más vale que obedezca las reglas, o si no lo descuartizará y se comerá su carne mientras aún vive, y después se va de ahí con una risa. Rolidas frustrado da un golpe a la pared con su mano lesionada, y dice que por qué no la atacó, que si era porque de niño la consideraba una madre. El fantasma del primer portador le dijo que no se deje llevar por sus impulsos, que use la cabeza para resolver el caso, y que no pierda esa esperanza que siempre ha mantenido, que ahora es momento de continuar, y después este se desvaneció. Al instante la puerta del frente comenzó a abrirse, y tuvo que avanzar, suspirando levemente para no perder la paciencia. Vio un mural a su costado sobre casi todos los juguetes icónicos de la compañía, y dice que ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Después destruyó la siguiente puerta grande, y había llegado a la estación central, pero como había muy poca iluminación, casi se caía por lentejo XD, y llegó a un tablero donde tiró de una palanca, y una voz habló con voz amigable, decía llamarse Estela y que era momento de jugar 3 juegos súper divertidos, y pedía que siguieran a Mommy Longlegs hacia el juego Memoria Musical, y Rolidas tuvo recuerdos sobre cómo iba con sus antiguos amigos de la niñez. Una luz se encendió del lado izquierdo y unas compuertas se abrieron, por lo que Rolidas se dirigió ahí, pero la entrada principal estaba a medio abrir, y al parecer estaban trabadas las puertas, por lo que con los látigos negros forzó a abrirlas y lo consiguió, y había llegado a la zona donde iba a comenzar el juego Memoria Musical. En un grupo de pantallas formaron una sola imagen donde ahí se explicó las reglas, muy básicas. Se tenía que apretar el botón en un orden correcto, y evitará que Bunzo, un conejo con platillos, baje hacia Rolidas, pero si en algún momento Rolidas se equivoca de patrón, Bunzo irá bajando más rápido, y conforme vaya superando cada ronda, la velocidad iría escalando, por lo que Rolidas preparó uno de sus guantes Air Force para lanzar balas de aire, pero usando un menor porcentaje para evitar dañarlos, ya que tenía lastimado la mano derecha. Mommy había aparecido detrás de un cristal para observar, y dice estar emocionada, que si recuerda cuando jugaba de niño. Rolidas dice que cómo olvidarlo, que será pan comido. Mommy dice que hablando de pan comido, que Bunzo ha pasado mucho tiempo desde que ha comido algo, y menos se ha divertido con alguien. Rolidas dice que si deja adivinarlo, que tal vez el conejo quiera cenar héroe, pero que le dará algo al final de la prueba, que espera que le guste la carne con sabor a Smash.
Bunzo comenzó a bajar lentamente hasta quedar cerca de Rolidas, y comenzó a hacer sonar los platillos, y Mommy dice que es la hora de comer, y le desea suerte a su niño, y Rolidas estaba en posición de alerta. Por lo que el juego comenzó, y Rolidas estaba atento, superando la primera ronda, pero ahora la dificultad aumentó, no solo habían colores, sino símbolos, letras, y otros colores que no habían en la primera ronda. Obviamente estaba alterado para que Rolidas perdiera, pero eso no lo detuvo. Cuando llegó a la ronda 5, todo estaba saliendo mal, muchos colores, símbolos y letras, y había un botón para detener el juego, y Rolidas de un smash predecido impactó en ese botón, y todo se detuvo, incluso Bunzo se había ido de ahí, aunque a Mommy no le agradó que se haya roto el juego, pero que por su espléndido trabajo le entregó la primera parte del código. Rolidas dice que si no alteró el juego a propósito para que él perdiera. Mommy dice que ella no es esa clase de monstruo, pero que han pasado años que tal vez sufrió alguna falla, y Rolidas finge creerle, así como que le lastimó la mano para que no tuviera ventaja sobre ella. Mommy dice que honestamente le hubiera gustado que el juego durara un poco más, pero que más da, que conoce otros juegos mejores, y le abre camino a Rolidas por un puente de regreso a la estación central, pero al momento de caminar, el puente colapsó, e hizo que Rolidas cayera, y dice que es una maldita, que se fracturó el esternocleidomastoideo, pero que dice que no sabe qué es eso y se levanta XD. Movió un poco su mano lastimada, pero sí le duele, aparte de que Mommy casi se lo fractura, el golpe que dio al muro e hizo sangrar sus nudillos. Realmente necesitaba pensar antes de actuar, y de un salto subió hacia la puerta para regresar hacia la puerta que lo llevaría de nuevo a la estación central, destrozó la puerta de una patada y como si nada caminó para accionar otra palanca. La voz de Estela resonó, diciendo que fue increíble, que Mommy debía estar orgullosa pero cree que ya se lo dijo, y Rolidas dice recordar cómo Mommy le abrazaba cuando terminó ese juego sin equivocarse, al parecer ella estaba jugando con su niñez. La voz de Estela dice que el siguiente juego es Aplasta a Hagi, y le deseo suerte y que se divirtiera. Una luz iluminó la siguiente sección del lado derecho, y las compuertas se abrieron, y Rolidas ingresó ahí, cruzando un corto pasillo para llegar a una sala donde había arena en el piso, muchos agujeros alrededor, y arriba como siempre una ventana donde estaba Mommy. En un televisor se explicó las reglas, demasiado simples, debe usar un Grabpack para ello, y solamente debía ser veloz en golpear a cada Hagi que saliera de los agujeros, pero Rolidas dice que mejor usará sus guantes Air Force, en vez de una mochila con manos XD. Mommy dijo que llegó más rápido de lo previsto. Rolidas dice que debería de saberlo, que él era especial, siempre se las ingenia, aunque de especial no era porque tuviera da un XD a jajajas. Mommy dice que si lo sabe, siempre lo supo, es por ello que si recuerda que los Hagis estaban atados para que no salieran de los agujeros. Rolidas dice que lo recuerda, y Mommy dice que ahora las cosas son diferentes, y dice que se divierta, y Rolidas dice que ya sabe de qué va, que esos monstruitos van a querer comerse su polla XD, y no lo permitirá. Rolidas estaba atento con la linterna, apuntando a todos los agujeros, y cuando veía a un Hagi, lanzaba un Smash Air Force, y así a cada Hagi que veía, hasta que la cantidad de Hagis empezaba a aumentar, para dificultar las cosas, pero eso no impidió que fuera más rápido. Recordando los entrenamientos con Olmig para los ataques a larga distancia, dice que era bastante similar. Cuando Rolidas ganó, la voz de Mommy parecía no estar complacida, y dijo que lo logró, esperando que Rolidas muriera, pero cambió su voz a una alegre, felicitándolo y que estaba orgulloso de su niño especial, y ya sabe lo que ganó, por lo que ella le entrega la segunda parte del código de mala gana, y Rolidas se mostraba satisfecho. Mommy dice que aún falta un juego y eso era triste, ya que ella quería que Rolidas se quedara con ella para siempre. Rolidas dijo que ya no tenía 5 años, y que además permitió que se lo llevaran para hacerle daño. Mommy dice que aún no es tarde para cambiar de parecer, y luego se va dando una macabra risa. Luego una puertilla se abrió y Rolidas ingresó por ahí y avanzar, girando en esquinas, subir escaleras, hasta llegar a un pasillo donde había una compuerta cerrada y la palanca estaba del otro lado, pero cuando Rolidas la iba a destrozar, se escuchó como más adelante otra compuerta se abrió, y de ahí salió una versión de Huggy Wuggy pero rosada, y Rolidas decía que si era Kissy Missy, y estaba preparado para atacar. Pero Kissy Missy solamente tiró de la palanca para que la compuerta frente a Rolidas se abriera, y se fue sin mostrarse hostil, y Rolidas se sorprendió, que fue a ver si aún estaba, pero había desaparecido y ya no la vio más, y Rolidas dice que al menos no todos son malos.
Después llegó a una zona con rieles, donde debía transportar una vagoneta, pero el camino estaba bloqueado con compuertas que debía abrir usando corriente eléctrica, y dice que ojalá caminar y estuviera ahí, pero tuvo que usar la fuerza para destruir las compuertas, y al final vio una curva que giró, a un par de centímetros de ahí, el camino estaba bloqueado con trozos de madera. Al bajar por el camino de rieles, no necesitó siquiera de la vagoneta, solamente la destruyó de una patada. Siguió avanzando para tomar un atajo. Rolidas decía que ese lugar tenía más agujeros en el suelo y muros que el mismo Bob Esponja XD. Después Rolidas regresó a la estación central, para tirar de la siguiente palanca, y la voz de Estela dice que si había jugado esos juegos antes, que se mostraba preparado para el último juego, estatuas, que siguiera a Mommy como es costumbre, y le volvió a desear suerte. La luz se encendió frente al panel con las palancas, pero las compuertas se trabaron, y Rolidas tuvo que abrirlas manualmente. Ingresó, y más adelante como siempre la compuerta estaba cerrada y requería de energía, pero Rolidas como siempre la destruyó, y llegó a una gran sala, donde en la pantalla estaban las indicaciones del juego de estatuas. Las luces se apagan y tenía que moverse, las luces se encienden, él tenía que quedarse quieto. Pero había otro dato, que habían ciertos obstáculos a lo largo del camino, y el adorable Piripú-Goruga le seguirá, y si lo alcanza, la prueba terminará, y Rolidas dice que significa la muerte. Lo entiende, aunque extrañaba al viejo Piripú-Goruga que era súper cariñoso. Mommy apareció y dio su monólogo, que era triste ver a los niños irse, los niños como él solían llamarla Mami porque era lo más cercano que tenían a una madre, y Rolidas en su mente dice que no mentía, pues jamás conoció a su madre, solo que sabe que es de descendencia latinoamericana. Mommy dice que solo venían a jugar, y nunca volvían, que dejaron que ella muriera sola, que no se merecía ello. Rolidas dice que él nunca la dejó sola, que recuerde bien eso, de todos esos niños él era el único que siempre quería estar con ella, que hasta los juguetes de ella tenía, no entiende por qué le hace esto. Mommy dice que escapó, y la dejó sola, su único terrón de azúcar dejó a Mommy sola y triste, lo dijo con una mezcla de dolor y odio. Rolidas dice que él no quería morir o ser convertido en un monstruo, no quería, y ella permitió que se lo llevaran, que no tiene derecho a reclamarle nada. Hubo un silencio profundo, y después una compuerta frente a Rolidas se abrió, suspiró y comenzó a correr cuando las luces se apagaron, usó el One for All para ir más rápido, las luces se encendieron, y se quedó tieso en una posición incómoda, las luces volvieron a apagarse y esta vez dio un salto y llegó más lejos, dejando a Piripú-Goruga muy atrás. En vez de atravesar uno de los 3 toboganes, los saltó por encima con el full cowl, y llegó al otro lado, y se detuvo cuando las luces volvieron, pero tenía mucha ventaja, pero frente a Rolidas ya no había más camino, habían ruinas, y vio una ventana hacia un cuarto, sin dudarlo saltó hacia ahí rompiendo el cristal, y dice que sabía que todos los juegos estaban alterados. No entiende por qué aquella figura materna se volviera un monstruo, y siendo honesto realmente extrañaba a esa figura materna. Comenzó a llorar, ya no pudiendo reprimir sus emociones. Nana y el primer portador aparecieron y trataron de calmarlo, que comprenden la carencia de una figura materna, pero que recuerde quién fue esa mujer que estuvo con él y le dio un techo y educación. Rolidas comenzó a recordar a Inco Midoriya, como le adoptó para que no pasara solo nunca más, le dio comida, y una oportunidad de estudios, y llevándolo para que lo registren, fecha de nacimiento, nombre, etc. Nana dice que madre no es la que engendra, sino la que cría, que ella solo lo está manipulando para que cayera en su trampa, y Rolidas dice que es cierto, tal vez no le ha demostrado mucho que ama a Inco como si fuera su verdadera madre. Rolidas se levantó, y avanzó por un hueco, y cruzando una cueva, hasta que escuchó la voz de Mommy diciendo que dónde estaba, que el juego acabó y él ganaba, que le entregará la última parte del código. Cada vez que Rolidas avanzaba, Mommy se desesperaba un poco más, a tal punto de decir que odia a los tramposos, que las reglas son simples, que si muere, ella podrá verlo, y luego reía histéricamente, y solo escuchó el grito de ella diciendo que regresara. Rolidas seguía avanzando, alejándose donde estaba Mommy, pero podía escuchar su voz muy molesta, diciendo que como se atreve a desobedecerla, que ya verá cuando lo encuentre, que en donde estaba, y Rolidas dice que ya se escuchaba demasiado molesta, que era mejor no encontrarse con ella y tratar de escapar de ahí, que al carajo el último código, que tal vez pueda descifrarlo. Siguió avanzando con cuidado y esta vez sigilosamente, aunque al momento de destruir una puerta, lo hacía discretamente y escapar de la zona rápidamente.
Cruzó un ducto y llegó al final de un pasillo para intentar subir, pero Mommy salió de ahí y cayó frente a él, se mostraba muy molesta, y dice que le dijo que no hiciera trampa e igual lo hizo, que odia a los tramposos, y Rolidas le reclama que no tiene derecho cuando ella misma alteró todos los juegos solo para que él terminara muerto, que aquí la tramposa es ella y solo siguió el mismo ejemplo. Mommy sonrió nuevamente y dice que mejor jueguen un último juego, lo decía mientras que lentamente se acercaba a él, y Mommy dijo que eran las escondidas, y luego sus pupilas pasaron de verde a unas pupilas completamente dilatadas de color negro, y comenzó una cuenta regresiva de 10 segundos, y Rolidas se había fugado de ahí en un borrón, y cuando Mommy terminó de contar, Rolidas ya temía por su vida. Él podía vencer a Mommy, pero realmente no quería, ella cuidó de él desde que tiene memoria, muy buena, muy dulce y muy cálida, y terminó siendo un monstruo sin corazón sedienta de sangre, que le daba vergüenza tener que documentar ello. Caminaba por un almacén grande y completamente oscuro, la linterna era su única amiga en ese momento, caminó mucho y llegó a un cuarto con palancas de colores, donde no le importó y destruyó la compuerta que tenía de frente, y caminó por otro pasillo oscuro, donde al girar a la derecha y caminar un poco, salió Mommy dispuesta a matarlo, y Rolidas lanzó una pantalla de humo y se dio a la fuga para perderla de vista, no se sentía preparado para acabar con ella. Cuando despistó a Mommy, volvió a buscar otra salida alterna, otra compuerta que requería de unas tuercas grandes para que funcionara, pero Rolidas ya no quería perder tiempo y la destruyó nuevamente, y avanzó por otro pasillo, donde Mommy lo sorprendió nuevamente, y corrió como perra en celo a esconderse, y volver a perderla de vista. Salió de su escondite, y volvió a avanzar por donde Mommy había salido, y cuando llegó al final de ese pasillo, tiró de una palanca, pero Mommy salió de golpe y comenzó a perseguirlo, y Rolidas se dio a la fuga con ayuda del One for All, pero había mucha telaraña bloqueando algunos caminos, mientras Mommy reía macabramente mientras lo perseguía. Rolidas tuvo que tomar otros caminos para alejarse lo más suficiente de ella, y cuando llegó a la misma compuerta donde había expulsado la pantalla de humo, tiró de la palanca y la compuerta se abrió, y corrió por un largo pasillo hasta llegar a otra compuerta que requería de la mano azul, y Mommy ya venía detrás de él a toda velocidad, por lo que Rolidas comenzó a patearla repetidas veces hasta destruirla. Hasta que logró ingresar, donde vio una máquina en la que casi cae, pero Mommy no tuvo suerte y una de sus manos quedó atrapada ahí, y después ella tomó la mano lastimada de Rolidas, para poder salir de donde estaba, pero Rolidas tiró de una palanca de la máquina y Mommy comenzó a ser absorbida por la máquina, y ella gritaba de dolor. Mommy dice que hizo, que la hará parte de él, que no podía hacerle eso, y Rolidas dice que lo lamenta, pero que es su fin. Mommy terminó con el torso y las piernas completamente aplastadas, muriendo al instante y el resto de su cuerpo, que no fue aplastado, cayó al suelo, pero salió un brazo robótico con cables rojos y con dedos largos como agujas, se llevó el resto del cuerpo de Mommy, y Rolidas solamente se quedó pasmado viendo la escena, y luego reaccionó, ya que la compuerta que estaba detrás de Rolidas se había abierto, por lo que cruzó aún recordando a ese brazo robótico. Subió un par de escaleras, y encontró otra videocasetera que reprodujo, y en el vídeo demostraba más información documentada del experimento 1006, o prototipo, que había ocurrido un incidente en el que con la batería de la alarma de su cuarto, creó un puntero láser y apuntó a la cámara, haciendo que dejara de grabarlo, y cuando recuperaron la imagen dentro de unos 28 segundos, se dieron cuenta de que no estaba. Por lo que cuando una experta revisó el cuarto, se encontraba oculto en un punto ciego de la cámara, e intentó escapar, pero fue rápidamente contenido, pero la experta quedó atrapada con el prototipo, dándola por muerta. Eso era razón de preocuparse ya que el prototipo poseía un nivel de inteligencia, peligrosidad y violencia mayor a los otros experimentos, y se tomarán medidas para que otros experimentos no se desarrollen como él. Huggy Wuggy era una prueba de ser un experimento obediente y dócil. Rolidas entendió que ese prototipo, si aún sigue en la fábrica, representa un mayor peligro, por lo que Cersei necesitaba salir de ahí y pedir refuerzos. Siguió avanzando y pasó por una puerta amarilla, y llegó a la estación central, pero estaba en un camino por encima, y llegó a un pequeño cuarto de controles, donde estaba Poppy con la última parte del código, y Poppy dice que si mató a Mommy, Rolidas dice que ella acabó su propia tumba, y Poppy dice que perfecto, que es hora de irse, por lo que ella se va caminando hacia el tren por un ducto, y Rolidas vio más documentos de experimentos, y continuó por su lado hacia llegar al tren.
Se requería de la mano verde para abrir la entrada del tren, pero Rolidas, para no destruirla, usó los látigos negros para forzar su apertura, e ingresó al tren, y estuvo unos minutos tratando de ingresar el código del tren en orden, hasta que lo consiguió, y Rolidas tiró de una palanca para que el tren comenzara a moverse, y se sentó ya que decía estar agotado, apagó su cámara corporal, y dice que realmente no puede hacer esto solo sin apoyo, pero espera que con esa documentación sea suficiente. Poppy comenzó a hablarle mediante una de las bocinas del tren, diciendo que ella temía de que Mommy la regresara a esa caja, pero que él la salvó, que él era perfecto, y Rolidas dice que no era nada, que es su deber. Poppy dice que es tan perfecto como para perderlo, y Rolidas se sacó de onda. Poppy dice que la perdone pero que no se podrá ir, y Rolidas nervioso dice que si estaba jugando. Poppy dice que no, que nunca conoció a alguien como él. La ruta del tren giró hacia la derecha que se dirigía hacia una profundidad desconocida, y Rolidas dice que ¿qué diablos significa eso? Que quiere salir de ahí. Poppy dice que sí sabe cuánto tiempo ha estado atrapada en esa caja, que fue mucho tiempo, el tiempo suficiente para pensar y reflexionar sobre lo que haría cuando saliera, que arreglarán las cosas, ya que cosas horribles pasaron hace años, pero que ella confía en que será capaz de hacerlo. Rolidas dice no entender nada, que solo quiere irse, que podría regresar con más ayuda. Poppy dice que no había tiempo para traer ayuda, que necesita, pero de la nada se dejó de escuchar la voz de Poppy, y una pequeña alarma en el tablero se escuchó. El tren iba avanzando mucho más rápido, y Rolidas nervioso dice que eso no se ve nada bien, y tiró de la palanca para detener el tren, pero no resultó. Comenzó a rechinar las llantas del tren, lo que a su vez provocó desestabilización y el tren se volcó, y Rolidas cayó inconsciente y herido. Por el lado de Shoto, este seguía patrullando, pero recibió la llamada de Alice, indicándole que estaban golpeando su puerta, y Shoto dice que irá enseguida, pero al instante un par de enmascarados de Ghostface salieron de sus escondites para atacar a Shoto, y algunos de ellos dicen que no debió entrometerse en el asunto, que ya han matado a un par de patéticos héroes ingenuos. Shoto dice que por su bien ellos no terminarán bien. Los 5 asesinos enmascarados reían y dicen que ¿qué hará? Shoto solamente con su lado de hielo comenzó a congelar completamente empezando por los pies de los 5 asesinos, y dice que la policía se encargará. El bicolor corrió para ir a la casa de Alice, ingresó a la fuerza ya que estaba la puerta abierta, gritó el nombre de Alice, la buscó, y la encontró muerta con un cuchillo en su pecho, y Shoto se maldijo por no haber ignorado a los otros asesinos, hasta que un Ghostface trató de atacarlo por la espalda, solamente haciéndole un corte en la espalda, y Shoto usó su lado de fuego para quemarlo. El Ghostface se retorcía y se quitó la máscara, revelando que era un joven de no más de 22 años. Shoto dice que es inútil pelear contra él, tiene un Kirk y él no. El joven dice que tal vez no tenga uno, pero él tiene apoyo, y a sus costados comenzaron a llegar más sujetos enmascarados. Shoto dice que cuantos más o menos. El joven dice que más de los que se imagina, son unos malditos locos como el que siguieron sus pasos. Shoto dice que entonces debe ser el ex amigo de Alice, que es un maldito. El joven dice que al parecer ella ya le contó todo, por lo que no dejará que siga con vida después de saber su rostro y la verdad, por lo que algunos de los asesinos tenían armas y comenzaron a disparar. Shoto se cubrió con muros de hielo y salió por una ventana. Dice que es grave la situación, y al tratar de levantarse, vio que tenía una herida de bala en su pierna izquierda, y dice que es aún peor. Los asesinos habían salido para seguirlo atacando, pero Shoto lanzó torrentes de fuego y se cubría con hielo. No quería matarlos, pero la situación empezaba a ameritarlo. El escándalo alertó a los vecinos que salían, pero eran atacados por el ejército Ghostface, y unos cuantos llamaron a la policía para reportar los hechos. Shoto dice que debe mantenerlos a raya, ya que es probable que los vecinos hayan llamado a las autoridades, que era momento de capturarlos, por lo que comenzó a usar su hielo para congelar el ambiente y atrapar a unos cuantos Ghostface, pero no contaba que en algunos techos de las casas habían francotiradores, y dispararon hacia Shoto pero no tenían buena precisión ya que estaba moviéndose, y el hielo no ayudaba en ello. Eso hizo que el bicolor se percatara de ello y en la calle creó un iglú de hielo, y solo escuchaba voces de que ya lo tenían rodeado, que si lograba asomarse un poco sería su fin. Shoto ya tenía su brazo derecho demasiado frío y con algo de escarcha, y dice que el dolor del frío ya es evidente, que quiere esperar un poco para hacerlos estallar con su lado de fuego. Algunos de los Ghostface trataban de romper el hielo en el que estaba Shoto, por lo que algunos dieron la idea de usar sus bombas para destruir el hielo, y Shoto escuchó ello. Estaba por caer al suelo, pero se mantuvo firme y preparando su lado izquierdo.
Cuando colocaron las bombas temporizadas en un tiempo de 10 segundos, Shoto calculó el tiempo, y cuando faltaban 2 segundos, Shoto activó su lado de fuego, lo que generó una explosión en la que rápido se cubrió, pero la explosión destrozó el hielo y las bombas explotaron demasiado cerca de muchos de los Ghostface, sin olvidar los daños colaterales, algunos de los francotiradores resultaron heridos. Shoto estaba en el suelo, algo herido, pero lo que lo protegió de la explosión fue una esfera de hielo, y cuando estaba por levantarse, el Ghostface original llegó para matarlo, pero una bala en la cabeza fue lo que mató a ese Ghostface. Era un oficial que había llegado, y detrás de él habían otras 3 patrullas que estaban por llegar. El oficial fue a auxiliar a Shoto, y en su radio pedía una ambulancia, y que investiguen la zona para detener a los presuntos atacantes, que estaban armados y desconoce cuántos son, y Shoto solo pudo sonreír levemente de que lo había conseguido, pero su cámara corporal otra vez había sido destruida XD, pero quiere creer que la tarjeta micro SD siga intacta. Por el lado de Bakugo, había recordado cómo Pixie había muerto, por lo que trata de guiarlo hacia un edificio que esté abandonado o en construcción, y Pixie le gritaba que Pixie le cortará los brazos y las piernas para que no se siguiera moviendo, y Bakugo decía que quiere ver que lo intente, y Pixie furioso iba tras el musulmán. Bakugo lo guió hacia un edificio en construcción, donde lo guió hasta el 6º piso, donde se posicionó frente a la orilla, y Pixie fue hacia él con la motosierra, pero Bakugo se alejó de ahí, y Pixie se frenó en la orilla, y dijo que si pensó que Pixie era tonto como para caer por ahí. Bakugo dice que ya esperaba ello, y después lanzó una explosión con sus 2 manos que lanzó a Pixie hacia el suelo, y mientras caía Pixie hacía sonidos de cerdo, y se estampó contra el concreto de la acera, y la sangre salió de su cabeza, y Bakugo dice que realmente era un maldito gordo molesto, y después se dejó caer al suelo ya que estaba agotado. Por el lado de Izuku, estaba en el comedor de la pizzería, esquivando a los animatrónicos, diciendo que ya había destruido a Bonnie, faltaban otros 3, la desventaja que tenía era que Foxy le había hecho varios cortes con su mano que tenía un garfio, pero que aún podía seguirles el ritmo. Pero lo que también notó, era un olor insoportable y nauseabundo que apareció al instante desde que destruyó a Bonnie, pero no se rindió y se colocó su mascarilla para no seguir percibiendo ese nauseabundo olor. Por lo que se concentró en Foxy, le lanzó un par de sillas con los látigos negros hacia para distraerlo unos segundos, y después usó el fajín en su brazo derecho para darle un golpe en la cabeza de Foxy que la separó de su cuerpo, e Izuku dice que faltan 2, por lo que fue con Chica, que la tomó con sus látigos y la estampó contra el suelo de una patada, que su pie terminó atravesando el pecho de Chica. Pero notó que había algo más en su interior, sacó su pie que se había manchado de una sustancia que desconocía, pero el olor era insoportable incluso si tenía su mascarilla. Izuku dice que olía como a carne podrida, y dice que no quería pensar que podría ser lo que era, y mejor optó por ir por Freddy, pero vio cómo estaba el hombre de morado con la cabeza de Freddy, y el resto del cuerpo del animatrónico en el suelo. El hombre de morado dice que pensó que esos pedazos de chatarra iban a poder matarlo, pero parece que tenía que hacer las cosas por su cuenta. Izuku dice que si programó a los robots para que lo ataquen, el hombre dijo que ellos atacan a cualquier persona que parezca personal de la pizzería, y más si nadie los esté viendo. Izuku serio dice que mejor comience a hablar. El hombre dice que esos animatrónicos contienen los cuerpos de los 4 niños que él mismo mató, pero luego comenzaron a tener comportamientos extraños. Izuku dice que si es el asesino responsable, el hombre dijo tan solo seguía sus impulsos, que hay veces que no puede evitar revelar su forma de ser. Izuku dice que sí, entonces aplicaba el mismo modus operandi con los demás cazadores. El hombre dice que es un chico listo, pero fue muy molesto cuando él se interpuso, ya que solamente se dedicaba a matar a gente sin un Kirk, pero tenía que intentarlo con él, pero parece que no resultó, que aquel guardia nocturno tuvo la desafortunada situación de tomar el empleo. Pero que ahora él lo hará por su cuenta, y rápidamente saca un arma y disparó una ronda de balas hacia Izuku, pero el peliverde lo esquivó, y solo una bala le dio en el brazo, pero usó los látigos negros para arrebatarle el arma y de un salto estampó al hombre contra un muro y cayó inconsciente. El peliverde rápidamente se comunicó con las autoridades locales, para informar sobre que encontró al responsable de la desaparición de los niños y la causa de la muerte del guardia de seguridad, y después de ello, la visión de Izuku comenzó a distorsionarse, y cayó al suelo perdiendo el conocimiento. Sin embargo, en la oscuridad del exterior, había una figura viendo la situación, poseía unas orejas puntiagudas y garras increíblemente filosas, pero se fue de ahí a un rumbo desconocido.
Por el lado de Rolidas, este había sido secuestrado por una criatura, pero Rolidas poco a poco recobra la consciencia, pero la criatura había depositado su cuerpo por un ducto, y Rolidas por unos breves segundos vio el rostro de la criatura, una gran sonrisa y pequeñas pupilas brillantes. Rolidas cayó hacia lo que parecía un cuarto donde se tiraba la basura y estaba encendida, pero Rolidas se había fracturado el brazo izquierdo cuando se descarriló el tren, y estaba cojeando un poco para buscar la forma de salir de ahí antes de quedar como tlacuache aplastado XD, y lo consiguió, escapó de ahí haciendo un poco de parkour. Por suerte llegó a un cuarto en mal estado, donde vio otra videocasetera, y la reprodujo. En el vídeo solamente se mostraba una conversación, sobre una científica y una mujer llamada Harper, donde ella relata que una noche, sus hijos dormían, hasta que el peluche de una de sus hijas soltó humo rojo, y escuchó el grito de su niña. Ella parecía estar profundamente aterrorizada, no sabía qué hacer, que al parecer había visto algo sumamente horrible, y que la niña estaba bajo observación, y que le darían la mejor ayuda posible, aunque Harper se mostraba muy impaciente y angustiada. Cuando la cinta terminó, dice que Catnap, el gato de las criaturas sonrientes, que le aterraba ese personaje y nunca quiso ese juguete, pero recordaba a sus amigos tener violentas pesadillas con Catnap, y Rolidas dice que tal vez la criatura que lo arrojó por ese ducto, era él, pero lucía muy diferente, demasiado grande, por lo que ahora ya sabía qué hacer. Revisó el estado de su cámara corporal, al parecer solamente estaba un poco maltratada, pero espera que aún se mantenga funcionando, por lo que avanzó cojeando un poco. Había una compuerta en la habitación que tenía que abrir con 2 baterías, así que buscó las 2 baterías, pero la puerta requería de la mano azul, por lo que Rolidas tuvo que destruirla como pudo, y se abrió paso. Hasta que se escuchó el sonido de un teléfono, por lo que buscó el cuarto, pero la puerta estaba bloqueada, y forzó su apertura, y ahí había un cuarto pequeño y un teléfono en la pared, por lo que atendió la llamada. La voz del otro lado de la llamada decía que si le escuchaba, que si no sabía dónde estaba. Rolidas dijo que no, y la voz dijo que no quería que muriera, así que lo ayudará. Rolidas dice que como, la voz dijo que se fijara a un lado, había un tubo, y después le dejó caer una batería, y la voz dice que con eso servirá para abrir la puerta. Rolidas colocó la batería y la puerta se abrió, llegó al túnel donde se había descarrilado el tren. La voz se sorprendió por ello, y dice que si él hizo eso. Rolidas dice que algo así. La voz dice que era por eso que Catnap lo encontró. Rolidas dice hacerse una idea. La voz dice que debe estar muy lastimado. Rolidas dice que un poco, que ha estado en peores condiciones, pero que todo era culpa de Poppy. La voz dice que puede que esté enfadado con Poppy por no dejarlo escapar, pero que ella y ellos lo necesitan, para salvar a mucha gente, incluyéndolo. Rolidas dice que precisamente por ello, iba a traer a más gente. La voz dice que no quedaba mucho tiempo, eso era de vida o muerte, y después le indica que la guardería está ahí delante, que tal vez lo recuerde, pero que ahora es el hogar de Catnap, y Rolidas detuvo su andar, y tragó saliva, y dice que su antiguo hogar ahora era de Catnap. Eso era inaudito. La voz dice que antes eran 8 si no mal recuerda, pero ahora solo estaba él. Son las tierras de cacería de Catnap, que era mejor que se moviera con cuidado, que le llama después, y que su nombre es Oli, y Rolidas dice que es un gusto conocerlo. Rolidas siguió caminando un poco, aún se sentía herido, pero ya poco a poco podía caminar normalmente. Solo el dolor de su brazo izquierdo era molesto, y no podía moverlo sin que le doliera, pero tenía que resistir. Llegó a un teleférico, que activó tirando de 2 palancas, y comenzó a bajar, y Rolidas aprovechó para descansar, y había un televisor donde estaba hablando el fundador de la compañía, hablando sobre cómo fundó la guardería, que funcionaba como un orfanato local, y justamente es donde Rolidas había llegado en el teleférico, y Rolidas dice que es como volver a casa, pero que ahora ya no lo consideraba un hogar con todo lo que ocurría ahí. Cuando se detuvo el teleférico, Rolidas revisó el lugar, que ahora parecía muy desordenado, hasta que Oli lo llamó nuevamente, y le indica que fuera a la estatua del centro de la guardería, que había una sala super genial, que alimenta toda la guardería, que le dará la llave ahí abajo, y Rolidas dice que no necesita de llaves, que él destruye las puertas. Oli dice que a eso quiere llegar. Catnap podría escucharlo y seguirlo, y con su condición no duda en que pueda matarlo. Rolidas dice que tiene un buen punto, pero que está bien, será sigiloso, solo porque ya quiere terminar con todo. Rolidas ingresó y bajó unas escaleras, y de un tubo salió una llave, y Oli le dice que si se pregunta hacia dónde conducía la llave. Rolidas dice que es exactamente lo que iba a preguntar. Oli dice que hay una puerta enseguida del teleférico, que se dirija ahí, por lo que Rolidas ingresó y había un pasillo largo, donde giró por otra puerta, y vio una gran sala enorme con muchas máquinas.
Oli dice que es la zona de producción de gas, el corazón de la guardería, todo el gas que venía de la máquina se hacía ahí mismo, y se llamaba el humo rojo, que ahora todo va para la derecha, y necesita que el humo fuera a la izquierda para desviarlo, aunque ahora seguramente tendrá un par de seguros que él tiene que quitar, pero confía en que podría quitarlos, y le desea suerte, así colgando la llamada, y Rolidas dice que eso era lo que no quería, tener que perder el tiempo en ello. Continuó su recorrido, y vio que había secciones que tenía que usar con una mano morada, pero Rolidas no tenía problemas ya que podía saltar con el full cowl, había una zona donde tenía que activar la energía para abrir una compuerta, pero simplemente destruyó la compuerta y llegó a una sala grande con una computadora gigante, aunque había manchas de sangre y marcas de arañazos. Pero su atención era que tenía que presionar un botón para desviar el gas, pero la luz se fue y Rolidas dijo: Chale, ya la cagué, ¿verdad? Oli volvió a llamarlo, y le dice que alguien cortó la energía, pero que no se preocupe, que le envía otra llave y que se dirija a Hogar Dulce Hogar, y encontrar el generador de respaldo y activarlo. Rolidas dice que afirmativo, y se dirige nuevamente a la estatua central y tomar otra llave, y caminar sigilosamente hacia Hogar Dulce Hogar, estaba afuera, y dice que el lugar donde solía vivir, ¿quién lo diría? Abrió las puertas, y bajó unas escaleras, llegando a un pasillo donde al abrir la puerta había humo rojo, y Rolidas dice no estar seguro de cruzar, suspiró y atravesó el cuarto con humo rojo, todo iba bien, y luego bajó unas escaleras muy profundas, y dice que no las recordaba tan largas. Cuando llegó a un pasillo largo y libre de humo, continuó investigando, y escuchó en una radio un reportaje sobre que encontraron un niño muerto, sin sus órganos y huesos, frente a la finca del fallecido Elliot Ludwig. Rolidas se asustó por ello, pero continuó avanzando, pero veía marcas de garras en el suelo y paredes. Luego escuchó otra noticia en la que la compañía se negaba a tener conocimiento de que el mismo Elliot Ludwig fuera alguien violento, ya que era un hombre amable y respetado por todos. Era imposible creer ello. Rolidas dice tener sospechas de algo, pero continuó caminando, hasta que el sonido de un teléfono sonó, y buscó la habitación y cuando contestó el teléfono, era Oli quien le dijo que debía huir, y cuando se dio la vuelta estaba Carnap espiándolo, pero al instante se fue, y Rolidas se cagó del susto XD. Rolidas continuó avanzando, pero ahora los pasillos eran oscuros, se sentía observado, y luego escuchó golpeteos de unas puertas y se asustó más. Lo extraño era que su sensor de peligro no le alentaba de nada. El fantasma del primer portador apareció, y dice que eso no es real, estaba bajo los efectos del humo rojo, y Rolidas dice que no recordó haberse desmayado. El primer portador dice que despierte, que está en peligro su integridad, y después desapareció. Rolidas dice que eso fue extraño, pero ahora todo parecía tornarse más extraño, escuchaba gritos de niños, llantos, todo era un caos, así que corrió y llegó a una habitación, en un televisor donde le daba la bienvenida a su nuevo hogar en la guardería, donde pasaría un excelente ambiente divertido y familiar, para aprender, hacer nuevos amigos, mientras esperan a que lleguen las afortunadas personas, que lo escojan y pueda reunirse con su nueva familia, pero hasta entonces podía divertirse todo el tiempo, aprender nuevas cosas yendo a la escuela, y dormir en una cálida y cómoda cama en Hogar Dulce Hogar, donde nada podía arruinarle su alegre sonrisa. Pero si no obedece las reglas, si trata de escapar, entonces lo único que lo espera son horrores incomprensibles, donde su nuevo hogar sería un oscuro cuarto bajo observación, donde no recibirá más que la fría soledad del cuarto oscuro, y jamás podrá salir de ahí si ellos no se lo permiten, donde a partir de entonces, le da la bienvenida a casa, y de la pantalla salió una versión horrible de Huggy Wuggy con una sonrisa retorcida y dientes muy puntiagudos, y comenzó a perseguir a Rolidas, donde el antes mencionado no podía usar el One for All, y Huggy lo atrapó y lo mató. Pero todo era un sueño, y Rolidas había despertado en un cuarto, asustado, pero se levantó y avanzó con la mano al pecho, y llegó al centro de Hogar Dulce Hogar, donde dice que tenía mucho trabajo en llegar y encender el generador de respaldo. Aunque el lugar era un desastre, a como él lo recordaba, por lo que tenía que cruzar por huecos y forzar una que otra puerta, pero se sentía acechado por alguna razón. No quería creer que de verdad experimentaban con los niños de la guardería, y sus sospechas incrementaron al recordar cómo se lo llevaron a un cuarto oscuro cuando era niño. Dice que ya está empezando a recordar todo, esa fábrica era un sitio inhumano, que experimentan con niños y los convierten en monstruos idénticos a los juguetes, pero desconoce el propósito de ello, pero realmente siente asco por ese lugar que consideraba un hogar cuando era niño.
Siguió avanzando, diciendo ya estar harto de los conductos y lugares que parecen laberintos desordenados, destruir y forzar puertas, aunque en zonas con humo rojo, tuvo que ponerse la mascarilla de su traje para no inhalar el gas, y después de un rato volvió a la entrada de Hogar Dulce Hogar, y salió del edificio, pero su sensor de peligro lo alertó y dio un giro para esquivar un ataque de Kissimisi. Poppy la calmó diciendo que es un amigo, y Rolidas dice que ya la había visto antes. Poppy le dice que vino a ayudar, pero que la disculpe. El lugar la pone tensa, y Rolidas dice que ya no hacen lugares así como antes. Poppy dice que lo encontraron gracias a la ayuda de Oli, y dice Rolidas que desconfiaba de él, pero saber que sí con su ayuda está aquí, es de fiar. Poppy lo miró bien, y le dice que parece que el tren le pasó factura. Rolidas dice que el brazo siente que lo tiene fracturado, pero que aún se mantiene de pie, que es lo bueno. Poppy dice que ha pasado por tantas cosas, que merece una explicación. Rolidas dice que por favor, ya que es lo que necesita ahora. Luego los tres caminaron hacia una plataforma que Poppy activó para que subieran. Poppy le dice que primero que nada puede que esté enojado, pero que ella no es su enemiga, y no puede irse. Rolidas dice que por qué no, pudo traer más ayuda de la que necesitan. Poppy dice que no lo entiende, que lo que pasa ahí es más grande que ellos, que lo necesita para vengarse de esos monstruos que los torturaron, que son discípulos del prototipo. Rolidas dice que entonces el prototipo es como el líder de todos. Poppy dice que así es, que todos lo siguen en base a lo que el prototipo diga. Cuando llegaron a la cima, Rolidas presionó un botón, y de ahí la luz había vuelto, y volvió a la plataforma y comenzar a bajar. Poppy le dice que el prototipo sabe que ya están cerca de él, y aunque él pudiera escapar, lo matará antes de cruzar la puerta principal, y Rolidas tragó saliva. Poppy dice que por su culpa estaba atrapada en esa caja por mucho tiempo, que no tenía ni idea de las atrocidades que hizo, que le ayude a matarlo, a salvarlos a todos. Que todos vieron de lo que es capaz, ese poder que tiene, como mató a Huggy y a Moni, que es el indicado para ello. Ahora Catnap estaba cerca, era el último obstáculo para llegar al prototipo, que se cuide y se mantenga a salvo, que Oli le llamará, y Rolidas le agradece, y lamenta en no confiar en ella. Poppy dice que no se preocupe, que ahora fuera a detener a Catnap. Rolidas asintió, y se alejó de ahí, y Oli volvió a llamarlo, y dice que al parecer Poppy ya le explicó todo, y restauró la energía de reserva, que ahora todo será más fácil, que tiene que restaurar la zona de producción de gas, que tenía que volver al edificio de Hogar Dulce Hogar, y debía encontrar un gran cable, cerca de la entrada, que lo tome y lo conecte bajo la estatua. Por lo que Rolidas hizo ello, y Oli dice que ya hicieron la primera mitad, y Rolidas dice que como que la primera mitad. Oli dice que encendió el generador de respaldo de Hogar Dulce Hogar, y cada edificio tiene uno de respaldo, por lo que ya debería hacerse una idea. Rolidas dice que si Catnap estaba cerca, no podía estar ahí por mucho tiempo. Oli dice que no se preocupe, que lo conseguirá, pero le recomienda ir a la escuela, a encender ese generador, ya que Catnap suele dejar ese lugar en paz, y Rolidas dice que al menos es seguro ahí, y Oli dice que le manda la llave. Rolidas tomó la llave y se fue a la escuela, recordando viejos tiempos, y cuando ingresó, todo era un desastre, había mucha sangre en el suelo y paredes, y eso no le dio confianza a Rolidas. Oli le dijo que fuera rápido, que encendiera el generador, corriera, y conecte el cable de la escuela hacia el centro, como lo hizo con Hogar Dulce Hogar. Rolidas dice que por qué la prisa. Oli dice que no está solo, que hay alguien más ahí, y Rolidas dice que quién si no es Catnap, pero en eso la señal se cortó, y Rolidas maldijo la señal, pero debía estar al pendiente. Avanzó cautelosamente pero con rapidez, pero escuchó la voz de alguien en una bocina, la señorita de Laiga, diciendo que todos los estudiantes se queden sentados hasta que la campana suene, y no salieran a los pasillos sin su pase. Rolidas dice que no, que ya sabe lo que viene. Recordó a la señorita de Laiga, aunque fue muy amable en su niñez, pero ahora puede que no sea tan amable como antes. Continuó avanzando, conectando baterías, abriendo puertas a la fuerza, sin destruirlas para no causar mucho escándalo, y la pudo ver merodeando los pasillos, pero Rolidas procuró no hacer mucho ruido, y avanzar sigilosamente. Tuvo que usar trozos de madera y cinta para crear una férula casera para su brazo, y por lo menos recuperarse un poco. Pero de pronto escuchó la voz de la señorita de Laiga, y le dice que lo recuerda, que era uno de sus estudiantes estrella, bien portado, muy amable, y bueno en clases. Le pregunta que cómo ha estado, que se ve que ha crecido mucho, y que aún está vivo, y dice que Barbie le dijo que parece que busca a los otros cazadores, que a Catnap no le va a gustar eso, y le recomienda que se fuera, por su bienestar, pero Rolidas la manda a la mierda, y dice que no se irá hasta detener todo ese circo de porquería.
Continuó avanzando, pero ahora también se movía por los ductos de ventilación, y llegó a una sala, donde luego escuchó otra vez a la señorita Delight, y le dice que parece que lo único que no le enseñó fue a escuchar, que realmente era igual como el resto de los humanos, y se pregunta si también grita como ellos, que muy pronto lo sabrá, y después da una risa macabra, y Rolidas dice que ahí la espera por si quiere que él mismo la mande a conocer a Dios. Siguió avanzando, y llegó a la sala donde tenía que activar el generador, pero llegó la señorita Delight y la destruyó, y posteriormente comenzó a moverse si Rolidas no la miraba, y se quedaba de pie si Rolidas la miraba, pero el aspecto de ella fue horrible, y Rolidas dice que parece que estar soltera no fue bueno para su salud mental y física, y de un Manchester Smash acabó con ella, y Rolidas dijo que le advirtió lo que le iba a pasar, y lo cumplió. Posteriormente Rolidas debía regresar a la guardería, arreglando la cagada que hizo la señorita Delight, y pudo salir de ahí, pero ahora terminó en unas grandes cuevas, y Rolidas dice que si de verdad eso era parte de la fábrica, pero conociendo sus secretos, era probable. Continuó atravesando plataformas elevadizas que cruzaban las cuevas, habían pequeñas zonas iluminadas y todo lo demás era oscuridad, y luego vio a Catnap rezando frente a un altar de partes de juguetes, y Rolidas no se lo podía creer, se despabiló para ver si todo eso era real, pero Catnap había desaparecido de ahí, y dejó un poco angustiado a Rolidas. Terminó por suerte saliendo de las cuevas, pero terminó en un lugar que desearía no haber cruzado, la casa de juegos, ya que vio un pequeño peluche viviente de las criaturas sonrientes, que iba a atacarlo, pero Rolidas de una patada lo mató xddd. Pero Rolidas avanzó, habían puertas sumamente estrechas, y salían peluches vivientes de las criaturas sonrientes que iba hacia él, pero simplemente de un golpe o patada acababa con ellos, ya que lucían espeluznantes, pero notó que solamente salían de la oscuridad, al parecer evitaban las zonas iluminadas, por lo que encendió la linterna y los iluminaba para alejarlos. Continuó su camino ahora por pasadizos, ya que la zona parecía un maldito laberinto, ya estaba harto de los sitios así, recordando que de niño solía perderse en ese lugar y le aterraba esa idea de jamás escapar de ahí, ahora entiende cómo inició su miedo a jamás encontrar la salida de un lugar, y con los pequeños peluches vivientes lo hacía aún peor. Llegó a una puerta, donde bajó por unas escaleras de caracol, rodeó una piscina, y llegó a otra puerta, y caminó un poco por otro pasillo, pero escuchó la voz de alguien, diciéndole que él era el ángel de Poppy, que vino a salvarlo, y Rolidas volteó a una de las jaulas y era Dogday, pero estaba encadenado y sin sus piernas. Rolidas dice que oh por Dios, Dogday. Dogday dice que fue Catnap, él mató a todas las criaturas sonrientes, él es el único que sigue vivo, ya no hay nada que salvar ahí abajo, ya que estaba en la casa de Catnap. Rolidas dice que aún puede ayudarlo a salir, Dogday dice que no, para él ya no hay nada más que la muerte esperándolo, que ahora hay millones de pares de ojos que lo observan a él, aguardan con hambre, que solo quieren meterse debajo de su piel y devorarlo por dentro, y Rolidas dice que sí se refiere a los pequeños peluches. Dogday dice que sí, ellos siguen a Catnap para evitar terminar así como él, y a cambio pueden comer, mientras los herejes como él, terminan así, aunque intentaron vencerlo, el control del prototipo era más grande que ellos, y ahora él tenía que salir, tenía que vivir. Rolidas dice que puede sacarlo de ahí, que aún tiene esperanza, Dogday dice que no, pero tiene esperanza en que él y Poppy puedan detener al prototipo, y acabar con la locura, el terror. En ese momento comenzó a aterrarse, ya que los peluches vivientes comenzaron a meterse dentro de su cuerpo, y Dogday gritando de dolor le dijo que se largara, que corriera. Rolidas se alejó de ahí, y después el cuerpo de Dogday cayó al suelo, y comenzó a perseguirlo, y Rolidas tropezó y cayó de un piso de madera, y comenzó a correr como pudo de Dogday, atravesando pasadizos y saltando por un tobogán, terminando en una sala de juegos, donde Dogday ya lo esperaba, y Rolidas dio un salto y terminó cayendo en una plataforma. Las puertas se cerraron, y mientras subía, escuchó el último rugido de Dogday, y Rolidas estaba súper cagado de miedo, ya que de todas las criaturas sonrientes, Dogday era su favorito, y verlo así, sufriendo, no pudo, estaba a punto de perder la cordura. Pero trató de calmarse como pudo, y cuando la plataforma se detuvo, se tiró de un tobogán, y cuando llegó al final, estaba nuevamente en la guardería. Oli lo llamó, y le preguntó si estaba bien, sin dolor ni mutilaciones. Rolidas dice que si las lesiones del tren cuentan, Oli rió y dice que claro que cuentan, pero es bueno escucharlo bien y optimista.
Después le dice que sí vio aquel santuario, y Rolidas dice que sí, que le pareció espeluznante. Oli dice que tiene un motivo, ya que antes de que Carnap se volviera como lo es ahora, ocurrió algo serio, estaba muriendo, pero se dice que el prototipo lo salvó, y sacrificando su propia libertad, es por ello que Carnap lo cree como un dios, y mata a quien merodee por ahí, incluso a otros juguetes, pero si dice que es espeluznante, es que realmente no ha visto nada, y Rolidas se quedó sin palabras. Oli dice que de igual forma ya están cerca del final, que le envía otra llave, y que vaya a la oficina de los consejeros, que no es lo ideal, pero debería ser suficiente energía, y si pone en marcha ese generador y lo conecta, debería ser suficiente, pero que tuviera cuidado con Carnap, que cada sombra o luz parpadeante es un escondite para él, siempre acecha a su presa primero, que le quitará todo lo que tenga para defenderse, y después lo matará, que Carnap vive por la caza. Rolidas dice que entiende y le agradece el consejo, que estará bien, y Oli dice que no es nada, y le desea suerte, y cuelga la llamada, y ahora Rolidas se dirigió a la oficina de los consejeros, donde vio una videocasetera y la reprodujo, y en varios televisores se reprodujo un mensaje de aviso a todos los empleados, que a las 11:01 se presentó una criatura no identificada en las instalaciones, por la seguridad de todos debían evacuar, y si no encontraban salida, que buscaran refugio, y que no hicieran contacto con nadie. Hasta que el mensaje se cortó, y después fue reemplazado por un mensaje que abran las puertas, que la hora de la alegría comenzó, y se cortó el vídeo. Mientras Rolidas siguió avanzando, se preguntó qué era la hora de la alegría, y qué ocurrió en ese momento que pasó, pero sospecha que nada bonito, al ver sangre y desorden en todos lados de la fábrica, no duda que algo más macabro ocurrió. Cuando siguió adentrándose más, volvió a las cuevas pero en una zona diferente a la que había investigado, y dice que realmente está harto de ese lugar. Llegó a otra sección que lo llevó a una oficina donde pudo encontrar más información acerca de todo, y dice que le servirá, y lo guarda en uno de sus bolsillos de su cinturón, y siguió avanzando por la oficina, y luego por unos conductos, hasta llegar a otra sección donde habían más oficinas, pero había humo rojo, y se colocó la mascarilla y siguió investigando. Llegó a una zona que no había humo rojo y se retiró la mascarilla, donde tuvo que destrozar otra puerta, regresar nuevamente a los conductos, pero esta vez estaban llenos de humo rojo, y llegó nuevamente a las oficinas con humo rojo, donde el sensor de peligro le alertó de algo, y Carnap lo atacó pero a duras penas lo esquivó, llevándose un rasguño grande en el pecho, pero eso provocó que unos estantes se cayeran encima de Rolidas, y cayó perdiendo el conocimiento.